Buenos días para todos. El Señor les guarde, les bendiga. Es una alegría inmensa para mí poder tener esta mañana el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra del Señor una vez más. Realmente es algo que para nosotros que somos hombres falibles, frágiles, compartir una palabra infalible no es algo de todos los días, es un privilegio muy grande que el Señor nos da. Así que es bueno poder confiar en el Señor, es bueno poder mirar al Señor siempre para poder compartir su santa palabra y también tener nosotros un corazón dispuesto para recibir esta palabra de parte del Señor. Hermanos, como bien saben, nosotros terminamos ya la llamamos serie de epístola de Pablo a los Efesios, y hoy nos toca comenzar con otra epístola. Esta epístola que vamos a comenzar esta mañana es otra de las 4 epístolas que el apóstol Pablo escribe en su primer encarcelamiento en Roma, en el año 61 y 62. Pablo está prisionero en Roma, en una prisión domiciliaria, y desde ahí él escribe 4 epístolas. La epístola a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y también la última a Filemón, la última de ese periodo. El apóstol Pablo escribió probablemente 13 o 14 si incluimos Hebreos. Así que es una epístola rica, es una epístola que ve como el autor de esta epístola al apóstol Pablo. Como decíamos, estando en Roma, él recibe esta revelación de parte del Señor y escribe a esta iglesia. Y hay algunos motivos particulares por los cuales Pablo escribe esta epístola a los filipenses. Vamos a ver, hermanos, esta mañana primeramente una introducción a la epístola, los motivos por los cuales Pablo escribe esta epístola, y sucesivamente veremos cómo nace esta iglesia. Y entonces pasaremos a la segunda parte del mensaje para ya entrar a leer los primeros 2 versículos solamente de la epístola. Amén. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo escribe? Bueno, el primero, que está muy marcado en toda la carta, es para agradecer a estos hermanos de Filipos. Estos hermanos filipenses eran hermanos que ayudaban al apóstol Pablo. En varias oportunidades enviaron una ayuda. Y entonces, evidentemente, en ese periodo de su encarcelamiento, Pablo recibe una comitiva de la iglesia de los filipenses por mano de Epafrodito y recibe una oferta, recibe una ofrenda, recibe un donativo para sus propias necesidades. El médico Lucas, autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta en el capítulo 28 que Pablo en ese encarcelamiento tenía la posibilidad de recibir visitas, tenía la libertad de predicar el evangelio sin impedimento. Así que él recibe esta comitiva estando en Roma de parte de los hermanos filipenses. En el capítulo 4, si me acompañan de la carta, en el verso 18 Pablo dice así: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, este es el primer motivo, el motivo principal por el cual Pablo escribe a los filipenses, como motivo de agradecimiento. Él también aclara que él había aprendido a vivir, cualquiera fuese su situación, pero él sabe agradecer por esta ofrenda y por el corazón de estos amigos y hermanos en la iglesia en Filipos. En el verso 14 del mismo capítulo dice así, verso 15, dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Así que esta iglesia ayudaba al apóstol Pablo. Ojalá que también nosotros, ¿verdad?, como iglesia podamos aprender a sustentar, ayudar, a ofrendar a aquellos hermanos, obreros, misioneros que nos ayudan en este camino del Señor.
Pero hay también otro motivo. El mismo Epafrodito, probablemente rumbo a Roma o estando ya en Roma, se enfermó. Se enfermó gravemente al punto de morir prácticamente, casi al punto de morir. Y Pablo entonces toma la decisión de reenviar a Epafrodito para que los hermanos en Filipos no estuviesen preocupados. Ese es el segundo motivo. En el capítulo 2, al verso 25, Pablo dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Este es el segundo motivo por el cual Pablo está escribiendo esta epístola. Es evidente que fue Epafrodito el que lleva esta carta a los filipenses. Pero hay otro motivo también, un motivo muy importante. Pablo, en esta condición en la cual está en Roma, encarcelado, ¿verdad?, vigilado por un soldado de la guardia pretoriana, él quiere hacer saber a los filipenses que aunque él estaba en prisión, eso no había impedido que el evangelio pudiese avanzar. Por eso en el capítulo 1, al verso 12, les informa lo siguiente y les dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y todos los demás y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo quería también hacerles saber a los filipenses que en realidad el evangelio de Jesucristo acerca de Jesús el Señor estaba siendo propagado en Roma, aún en la casa del mismo César, en la guardia pretoriana, que era una guardia, como decir, la guardia presidencial que cuidaba al apóstol Pablo. Estos soldados habían escuchado el evangelio y algunos de ellos habían recibido a Cristo. Y al final de la epístola nosotros vemos que hasta mandan saludos a la iglesia, los de la casa de César. O sea, en la casa del César, en el pretorio, el evangelio había llegado. Pablo aprovechaba cada oportunidad para llevar el evangelio de Cristo. Ese es el tercer motivo. El cuarto motivo por el cual Pablo escribe a los filipenses es para advertirles, porque eran sus hermanos, sus amigos, sus compañeros. Y él les quiere advertir que tengan mucho cuidado de algunos que predicaban otro evangelio, los judaizantes. En el capítulo 3, el verso 2 dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Habían algunos que siempre querían molestar a las iglesias predicando otro evangelio. ¿Y en qué consistía ese evangelio? En que no era suficiente creer en Jesús, sino que teníamos que, supuestamente, según ellos, cumplir la ley, circuncidarnos, guardar el sábado, no comer ciertas cosas para entonces recién ser salvos. Entonces Pablo está llamando a estos malos obreros perros y les dice: cuídense de estos, porque Pablo les había predicado el evangelio correctamente, el puro, el verdadero, y ahora quería afirmarlos en este evangelio y por eso les advierte. Y el último motivo que encontré en esta epístola es una exhortación de Pablo a los filipenses a permanecer unidos, a guardar la unidad del Espíritu. Dice ahí en el capítulo 2, al verso 1: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Evidentemente Epafrodito le había comentado a Pablo que la iglesia estaba bien, pero empezaban a haber algunas divisiones, incomprensiones, discusiones, peleas. Ya no estaban siendo de un mismo sentir. Y entonces Pablo también les escribe para que puedan ser de un mismo sentir. Así como la humildad de Cristo se manifestó en salvarnos, así ellos tenían que ser humildes entre ellos y conservar la unidad preciosa que Cristo había ganado por ellos. Habían dos mujeres. En el capítulo 4, Pablo, al culminar la epístola, les dice a ellas en el verso 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evidentemente Evodia y Síntique eran dos hermanas en la iglesia local que tenían una cierta influencia en la iglesia, pero estaban peleadas. Entonces Epafrodito le dice: mira, hermano, también, pero Evodia, ¿sabes lo que le dijo a Síntique? Y Síntique, ¿sabes cómo le respondió? Entonces Pablo, como amaba tanto a estas hermanas que habían colaborado con él en el evangelio, y van a ver, hermanos, que las hermanas tienen un rol muy importante, no solo en la proclamación del evangelio, en la edificación de la iglesia, sino en la fundación de iglesias. Filipenses es un ejemplo. Y ahora ruego a Síntique y a Evodia que dejen de pelearse, sean de un mismo sentir, reconcíliense. Así que vemos esos 5 motivos. Pablo agradece por la ofrenda. Pablo envía a Epafrodito. Pablo cuenta que el evangelio está progresando, no obstante sus tribulaciones. Pablo les advierte en contra de las herejías y Pablo les anima a que sean de un mismo sentir. Esta epístola, hermanos, es conocida y fue conocida a lo largo de la historia de la iglesia como la epístola del gozo. En 16 oportunidades en toda la carta nosotros vamos a encontrar una referencia al gozo. Hermanos, si Pablo no está haciendo una exposición doctrinal o teológica de lo que es el gozo, Pablo simplemente está describiendo cómo se sentía, estando en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo estaba gozoso. Y Pablo anima a los hermanos a estar gozosos en Cristo. Pablo los llama que eran el gozo y corona de Pablo. Pablo dice: gozaos en el Señor, regocijaos en Cristo. Pablo está experimentando un gozo, pero Pablo no está de vacaciones. Pablo está preso en Roma. Pablo está privado de su libertad. Era un hombre que estaba siempre viajando, siempre con una inquietud de ir a visitar a los hermanos. Y estando en esta condición, Pablo se goza. Pero ¿cuál es la causa? En el capítulo 1 al verso 21 vemos la causa del gozo de Pablo. ¿Qué dice Pablo en el 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hay otro texto famosísimo que se usa a veces de mal modo. ¿Cuál es? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está describiendo en esta epístola que su vivir, su experiencia es la persona de Cristo. Pablo no está conforme con solamente tener a Cristo para ser salvo. Pablo ahora quiere expresar que su vivir, su mente, su alma, su espíritu estaban permeados de la persona de Cristo. Y Cristo para Pablo no solamente era sabiduría, sino era la justicia de Pablo, era la santificación de Pablo, era aún la glorificación y redención del apóstol Pablo. Así que Pablo, por causa de la experiencia de su vivir a Cristo, entonces está gozoso y anima a la iglesia a gozarse en Cristo. Hermanos, a veces nosotros tenemos pequeños problemitas y ya perdemos el gozo. ¿Saben por qué perdemos el gozo? Porque no estamos experimentando a la persona más dulce, preciosa, que es Jesucristo el Señor en nuestros corazones. Esta epístola nos muestra, Pablo de una manera muy profunda y personal, abre su corazón para mostrar que él está viviendo a Cristo en su experiencia. Pero ahora nos hacemos la pregunta, hermanos, y vamos un poquito a recordarlo. Voy a hacer solo de memoria porque no hay tiempo.
¿Cómo nació esta iglesia? ¿Cómo surge esta iglesia? Bueno, hermanos, he leído muchos comentarios que decían que Pablo funda esta iglesia. Pero hermanos, ¿quién fundó esta iglesia? Pablo dice en esta misma epístola que es Dios el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él en esta misma epístola dice que aquel que ha comenzado esa obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es el Señor el que ha fundado esta iglesia. Claro que ha usado a Pablo y a su grupo de colaboradores. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Pablo llama a Bernabé, que había viajado con él la primera vez para ir a fundar iglesias, o para que el Señor funde iglesias a través de su predicación en la zona de Galacia, esas primeras iglesias. Entonces Pablo le dice a Bernabé, ¿qué te parece si vamos de vuelta? Estaban en Antioquía, vamos a visitar a ver cómo están estos hermanos. Y hay una pelea, hay una discusión entre ellos. Bernabé quiere llevar a su sobrino Marcos, que los había abandonado en el primer viaje. Pablo le parece incorrecto. Entonces él toma a Silas. Bernabé se va con Marcos para otro lado, hacia Chipre. Y Pablo comienza su segundo viaje con Silas. Es un viaje misionero. Él llega a una ciudad que se llama Listra, estoy en Hechos capítulo 16, y toma un joven que tenía buen testimonio en las iglesias, Timoteo, y lo toma con él. También estaba acompañando a ese viaje el médico Lucas. Siempre es bueno en la obra llevar un médico para irte el diente, ¿verdad? Y el médico está ahí para ayudarnos. Lucas fue el que estuvo al lado de Pablo hasta el final. Así que vemos a Pablo, vemos a Silas, vemos a Timoteo, vemos a Lucas y capaz otros emprendiendo este segundo viaje misionero. Pablo quería ir hacia Asia, pero ¿saben lo que dice el Espíritu? Por medio de Lucas, el Espíritu le prohibió ir a Asia. Ellos querían ir a Asia, pero les prohibió. Y de repente en una ciudad que se llama Troas, Pablo tiene una visión de noche y ve a un varón macedonio, que era una región de Europa, norte de Grecia. Y le dice este varón a Pablo, ven y ayúdanos. Y dice Lucas, habiendo entendido que teníamos que ser enviados y ir para aquel lugar, zarpamos de Troas y nos fuimos para Macedonia. Entonces llegan a la región de Macedonia, que es Europa. Ahí habían algunas ciudades, Tesalónica, Berea, Anfípolis, Apolonia. Pero estaba Filipos, que era una ciudad, que era una colonia romana. Llegan a esa ciudad, dirigidos por el Espíritu Santo. Yo creo que ese varón macedonio, no lo dice la Biblia, puede ser que haya sido el carcelero de Filipos. Ese varón macedonio dice, ven y ayúdanos. La mejor manera de ayudar a las personas, hermanos amados, no es solamente dándoles un poco de ayuda económica, ayuda psicológica, es principalmente llevándoles el Evangelio de Cristo. Esa es la mejor ayuda que podemos dar a las personas. Y este hombre dice, ven, ayúdanos. Había ahí un pueblo dispuesto. El Espíritu Santo había sido derramado sobre toda carne y estaba obrando para que aquellas regiones pudiesen recibir el Evangelio y pudiesen surgir nuevas iglesias. Y Pablo llega a Filipos, un nombre que es recibido por Felipe II, el papá de Alejandro Magno, cuando conquistó esa ciudad. Filipos era una colonia romana, hermanos. No estaba en Roma, no estaba en Italia, pero era una colonia romana. Era como si uno estuviese en Roma y ellos estaban felices, orgullosos de ser ciudadanos romanos. Llega Pablo con su equipo y hermanos, ustedes saben que no había una sinagoga en esa ciudad. El mínimo indispensable para establecer una sinagoga era de al menos 10 varones judíos. O sea que no había ni 10 varones judíos en esa ciudad. Pero habían algunas mujeres que alababan y adoraban a Dios, algunas que eran prosélitas judías. Y dice que en la hora de la oración salieron de la ciudad y entonces Pablo va a ellas, se sienta y empieza a hablarles el Evangelio. ¿Saben lo que dice la palabra, hermanos? Que el Señor, había una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira en Asia Menor, donde el Espíritu le había prohibido. Y esta mujer, oyendo a Pablo, dice que el Señor le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
El Señor vino a esa mujer llamada Lidia y le abre el corazón. Hace que su corazón se enternezca escuchando el evangelio del apóstol Pablo, que era acerca de Jesús, del amor de Cristo. Esta mujer cree. Esta mujer fue convencida por el Espíritu Santo y ella con toda su familia se bautizó. Y entonces apenas se bautiza le dice a los apóstoles: por favor, les ruego, quédese en mi casa. Era probablemente una mujer pudiente, rica, porque era comerciante de una púrpura que era una tela muy cara, de la nobleza. Ella rápido tiene compasión, amor y gracia porque el Espíritu Santo había ganado su corazón. Cristo ahora moraba dentro de Lidia. El Espíritu había comenzado una obra en Lidia. Así llegó el Evangelio a Europa. La primera persona que recibió el Evangelio en Europa se llama Lidia, una mujer. Y el Señor usó a una mujer para traer el Evangelio a Europa. ¿Y ustedes saben cómo llegó el Evangelio a América? A través de los hermanos que vivían en Europa, que vinieron acá. Así que el Señor, pensando en Lidia, ya pensaba en nosotros. Qué glorioso es el Evangelio. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que prohibió la ida a Asia y los llevó hacia Europa, porque ahí estábamos nosotros, hermanos. Qué tremendo es el Evangelio. Pero rápido, oposición. ¿Qué sucedió? Una mujer, una joven, tenía un espíritu de adivinación y le hacía ganar mucho dinero a su gente. Y esta mujer dice que estaba ahí con Pablo en toda la ciudad diciendo: estos hablan el camino de Dios, pero perturbaba. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que queremos avanzar con el Evangelio de Cristo, amados hermanos, se va a levantar una oposición. Y Pablo se dio vuelta y le ordenó a ese espíritu: fuera de ella. Y salió el espíritu. Y los dueños de la mujer, de la joven, que dijeron: se nos arruinó el negocio. Este loco vino a predicar el Evangelio y ahora se nos terminó el negocio. ¿Y qué hicieron? Armaron una revuelta, llevaron a Pablo y a Silas al magisterio. ¿Y saben qué sucedió, hermanos? Fueron azotados y mucho. Y fueron encarcelados en la mazmorra, en el calabozo, allá en el fondo. Y con sus espaldas ensangrentadas, a medianoche Pablo y Silas cantaban: tu fidelidad es grande. Cantaban himnos y los presos escuchaban cómo estos locos por Cristo cantaban al Señor. Y de repente hubo un terremoto, tembló la tierra porque el Espíritu de Dios vino a ese lugar, porque Cristo estaba siendo glorificado a través de estos hombres. Y todos fueron liberados de sus cadenas. Y el carcelero toma la luz y dice: seguramente acá se escaparon todos. Y ya se estaba por matar. Ustedes saben que los soldados romanos, si dejaban escapar un preso bajo su propia responsabilidad, tenían que pagar con la vida. No había multa, era la vida. Se te escapó un preso, morís. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Mejor nomás que ya me mato. ¿Pero qué escuchó? No lo hagas. Estamos todos acá. Hermanos, el carcelero se acercó, los sacó a Pablo y a Silas y temblando, se acercó y les dijo a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que en ese momento a Pablo le vino la frase del Señor Jesús: tetelestai. Tetelestai. Consumado es. He terminado, he cumplido en la cruz lo que tú me enviaste a hacer. No es necesario que hagamos nada para ser salvos. Esa era la pregunta de la gente de aquella época. ¿Qué hay que hacer? Me tengo que portar bien, tengo que ir a tal lugar, tengo que comprometer. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? No quiero irme al infierno. Cuando Pedro predicó el Evangelio por primera vez en Hechos capítulo 2, también los judíos se acercaron compungidos en sus corazones y le dijeron a Pedro: hermano, ¿qué haremos?
tenían en el chip el hacer. Tetelestai. No hay que hacer nada porque ya Cristo cumplió, ya Cristo vino a cumplir perfectamente e hizo todo lo necesario para que el Padre esté satisfecho y ahora nos concede, nos regala la salvación y nos pide, como dijeron Pablo y Silas, cree en el Señor Jesús, solo cree. No hay que hacer nada. Ya Él lo cumplió, ya Él terminó esa obra para nuestra salvación. Cree, confía solamente en Él y serás salvo. Pero no solo tú, también tu casa, porque el Señor quiere ganar tu casa. Y dice que este carcelero rápido llamó a sus hijos, a su familia, y le hablaron la palabra también a ellos y creyeron y se bautizaron todos. Qué tremendo. Ya tenemos a Lidia con toda su familia. Probablemente esta muchacha que fue liberada, no dice la Biblia que ella se convierte, pero yo creo que se convirtió. Encima le arruinó el negocio a los dueños. Y ahora tenemos al carcelero con toda su familia. Esta es la iglesia en Filipos. Estos son los santos en Filipos. Voy a leer solamente un verso, hermanos, del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. El verso 40. Pablo y Silas salen de la cárcel. En el verso 40 dice así: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué hicieron cuando salieron de la cárcel? Fueron a casa de la hermana Lidia, que evidentemente había dispuesto su casa para las reuniones de la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia en la casa de Lidia, según ustedes? ¿Estaba orando por quién? Por Pablo y por Silas, por ellos. Seguramente estaban leyendo las escrituras del Antiguo Testamento y buscando las respuestas en Cristo, creciendo. Esa era la iglesia. Así nace la iglesia. Personas de diferentes culturas, rangos sociales, siendo la iglesia de Jesucristo en Filipos. Esto sucedió, hermanos, en el año 51 después de Cristo. En Hechos capítulo 15 tenemos el primer concilio de la iglesia y la referencia es el año 50. Así que acá en el año 51 probablemente Pablo visita a Europa y lleva el evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a Filipenses. 10 años después, ya Pablo en la cárcel escribe estos primeros 2 versículos a la iglesia. Y dice así la palabra, Filipenses 1, 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que nos llama la atención es que Pablo escribe con Timoteo. Esto no significa que Timoteo es coautor de la epístola. Muy probablemente Timoteo estaba escribiendo lo que Pablo dictaba, porque Pablo firmaba sus epístolas, pero a veces los apóstoles tenían un ayudante, un escriba, que les escribía las epístolas, como en el caso de Pedro con Silvano. Os he escrito por conducto de Silvano, dice Pedro. O la otra opción es que él está incluido en el saludo porque Timoteo estuvo con Pablo en ese segundo viaje misionero y conocía a los hermanos. Así que Timoteo, estando en Roma con Pablo y estando presente, Pablo escribe a la iglesia y Timoteo le dice: poneme también a mí. Vamos a saludar a los hermanos. Pablo y Timoteo. Hermanos, Pablo no dice aquí apóstol de Cristo, aunque él lo era, con la misma autoridad de los 12.
¿Por qué? Porque en este contexto histórico en el cual Pablo está escribiendo, 61 después de Cristo, 10 años después, Pablo no está recibiendo un ataque a su apostolado en la iglesia local. Por ende, él no necesita, como a los Gálatas, a los Corintios, especificar que él era apóstol. Él tenía una buena relación. Esta era una iglesia que estaba bien, era saludable. Hermanos, esta es una iglesia modelo del Nuevo Testamento. Una iglesia misionera, ayudaba a los hermanos. Pablo y Timoteo, no dice apóstol, sino siervos de Jesucristo. Esa palabra es doulos o doulos. La Biblia textual traduce esclavos de Jesucristo. Pablo y Timoteo se consideraban esclavos. Ellos sabían que Jesús los había redimido y comprado a caro precio por medio de su sangre. Y eran siervos y esclavos de Jesús, el Señor, el Kyrios, el amo, no el César. No. Somos cristianos, seguidores de Cristo, no cesarianos, sino cristianos. No seguimos al César, porque ustedes saben que en el Imperio Romano los emperadores obligaban. César es el Señor, no, Jesucristo es el Señor. Y morían. Muy bien, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. ¿A quiénes escriben? A todos los santos en Cristo Jesús. No a algunos, a todos los santos, a todos los agios o hagios. Esa es la palabra en griego. Significa a todos los que Dios apartó. La palabra santo es apartados y consagrados. Todos los santos, o sea, todo lo de la familia de el carcelero, todos los de la familia de Lidia, todos los de la familia de Epafrodito y todos los demás que se habían convertido a lo largo de estos 10 años, a todos ellos en Filipos, Pablo está escribiendo, santos. Hermanos, nosotros somos santos, somos un pueblo santo porque el santo de los santos vino a morar con nosotros y nos santificó. Ahora, no somos santos por mérito, por alguna obra, por algún milagro que hicimos y después se nos debe canonizar. Nada de eso. No. Eso no es bíblico. Somos santos en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30, Pablo está diciendo a los corintios que por Él, el Padre, vosotros estáis en Cristo. O sea, el Padre nos ha puesto en Cristo por el Espíritu. El Espíritu Santo nos ha bautizado en la persona de Cristo. Y hoy estamos en Cristo y por los méritos de Cristo somos santos, somos apartados y estamos consagrados al Señor. Hermano y hermana, tu primer trabajo es ser un sacerdote. Acá hay sacerdotes dentistas, sacerdotes futbolistas, sacerdotes comerciantes, sacerdotes empleados, sacerdotes patrones. Pero nuestra primera labor es santos y consagrados para el Señor. Amén. A todos los santos en Cristo Jesús. Pero dice a los que están en Filipos, espiritualmente estamos en Cristo y geográficamente vivimos en un lugar. Se tienen que dar estas dos componentes para que haya una iglesia local normal. Este es un modelo de iglesia local normal. La iglesia local no solamente está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo, sino que también la iglesia local vive y tiene sus pies en la tierra para llevar el evangelio de Cristo mientras esperamos su gloriosa venida. En Isaías capítulo 40, al versículo 30 y 31 dice que los que esperan en el Señor, dice que tendrán como alas y volarán como águilas. Ese es el aspecto místico de nuestro nuevo nacimiento. Pero también dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y necesitamos reunirnos y que la gente vea nuestros cuerpos vivientes como luminares llevando el evangelio de Cristo. Esas son las dos componentes que hacen de una iglesia local, bíblica, normal. Eso de que ya me salvó el Señor y ahora soy su hijo, no necesito congregarme, no necesito conocer a mis hermanos, no necesito estar bajo la autoridad de aquellos que el Señor puso en una iglesia local. Eso es mentira, es una falacia. Somos convocados
a vivir la vida de la iglesia, y esa realidad se expresa en una iglesia local. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, o sea, entre los santos, no sobre, porque no hay jerarquía. Entre los santos, ¿quiénes están? Los obispos. Esta palabra es episcopos. Son los ancianos, son los pastores. La Biblia a lo largo de todo el Nuevo Testamento utiliza estos términos diferentes y los intercambia refiriéndose al mismo tipo de personas, al mismo grupo de personas. Pablo dice que llamó a los ancianos de la iglesia en Éfeso cuando estaba en Mileto y les dijo: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Se dan cuenta? O sea que entre los santos están los hermanos que lideran, los pastores. No sobre, hay uno que está sobre, y es siempre un grupo de pastores, jamás uno solo, porque hay un solo pastor. Y 1 Pedro 5 dice: el príncipe de los pastores, que es Jesús, pronto viene y va a dar la corona a los ancianos, si trabajan bien. Entonces, entre los santos, ¿quiénes están? Los obispos. Pero también los diáconos están, los que sirven. Así que, hermanos, estos dos oficios son los únicos oficios que vemos dentro de una iglesia local. En la iglesia local tiene que estar un cuerpo de ancianos y un cuerpo de diáconos o diaconisas, porque en 1 Timoteo 3 abre la puerta a las hermanas, y Pablo dice que tenían que recibir los hermanos de Roma a Febe, diaconisa en la iglesia en Cencrea. Así que, hermanos, obispos y diáconos entre los santos. La Biblia de las Américas dice: a todos los santos que están en Cristo Jesús en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Amén. Yo recuerdo con mucho cariño a nuestro hermano Gino Gianfrancesco, y hace 3-4 semanas, él ya está en la presencia del Señor, escuchaba algo que él hablaba de la economía de Dios. En Efesios capítulo 1 versículo 10 hay algo que Dios nos revela que tiene que ver con la economía de Dios. ¿Cuál es ese misterio que fue revelado? Reunir todas las cosas en Cristo, y dice en la dispensación, en la oikonomía, esa es la palabra griega, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En esa oikonomía o administración o comisión o dispensación de Dios, Él está convocando a administradores. Él no va a llevar adelante esa causa sin nuestra ayuda. Pero hay niveles de administración. Hermanos, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice, Pedro dice a la iglesia: cada uno, no algunos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que el apóstol nos está llamando a una buena administración para colaborar con la economía de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un don, y de acuerdo a ese don debe servir a los demás para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. No hay una sola forma. Hay varias formas, pero hay una sola gracia, la vida de Cristo. Y esa gracia se expresa en la multiforme, en la variedad del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, no venimos acá para calentar banco. No estamos en la iglesia para mirar a otros trabajar. El Señor nos está llamando a que cada uno, de acuerdo a su don, no de acuerdo al don del otro, de acuerdo a mi don, a mi capacidad dada por el Espíritu en el nuevo nacimiento, tengo la responsabilidad de parte de Dios de ministrar a los demás a través de ese don, para que yo contribuya como un buen administrador de la gracia de Dios. Que el Señor nos halle siendo buenos administradores de su multiforme gracia, todos los santos. Pero hay otro nivel. Pablo dice también a Tito en su epístola en el capítulo 1, en el verso 7: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. O sea, una cosa es el don que yo recibo en la conversión,
y tengo que ser un buen administrador para servir a los demás. Pero otra cosa es que yo llegue a ser un administrador de Dios. Significa que hay algunos hermanos que han crecido en vida y que el carácter de Cristo se ha formado en ellos y por ende pueden administrar a Dios mismo. Dios se dispensa a la congregación a través de hombres que han crecido en vida. Y ustedes, cuando ven los requisitos de los pastores, hermanos, Primera de Timoteo 3, Tito capítulo 1, van a ver principalmente características que tienen que ver con el carácter, no tanto con el don, sino con el carácter. Debe saber gobernar su casa, debe tener buen testimonio para con los de afuera, debe ser marido de una sola mujer, debe tener a sus hijos en sujeción, debe tener una vida ejemplar. No podemos nombrar a cualquiera. No se puede reconocer a cualquier hombre porque tiene un cierto don, porque estamos dañando a la iglesia. Y se generan problemas y el testimonio de Cristo es dañado cuando ponemos hombres por nuestros gustos naturales, porque tiene ciertos dones, porque tiene cierta capacidad de administrar una empresa en el mundo. La Biblia dice que deben ser irreprensibles. Son hermanos que han crecido en vida. No solo ellos, sino también los diáconos que sirven a las mesas, que hacen el trabajo secular. ¿Qué dice Hechos capítulo 6? Escojan de entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenos de sabiduría, y le vamos a encargar este servicio de las mesas, servir a la mesa, O sea, agarrar un plato y servir la comida. Para eso hay que estar lleno del Espíritu. Si no ofendemos, lo hacemos mal. Porque estos hombres y mujeres, en el caso de los diáconos y diaconisas, están administrando a Dios. Una cosa es tener un don, pero otra cosa bien distinta es tener el carácter. ¿Qué quiere el Señor? Que el don esté acompañado del carácter, para que seamos ejemplos de la grey. Esa es una iglesia normal, no un solo pastor. Y ojalá, hermanos, que en la iglesia puedan seguir capacitándose varones, jóvenes, mujeres, para que de entre los hermanos que yo veo aquí se levanten ¿quiénes? Los futuros ancianos, obispos, pastores, o las futuras y futuros diáconos y diaconisas. Pero para eso es necesario que crecer en vida. 10 años vemos desde la fundación de la iglesia hasta que Pablo escribe y vemos que esta iglesia creció. Ahora es una iglesia normal, es una iglesia que está cumpliendo con el propósito de Dios. Pablo le dice a Tito en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. O sea que hay iglesias que tienen deficiencias. ¿Saben por qué? Porque no han crecido en vida y no hay hermanos a quienes se les puede nombrar, reconocer como líderes ejemplares. Y esa prueba la pasamos en nuestras casas, no en el púlpito, en las casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestras finanzas, en el trabajo. Ahí está la prueba, si podemos llegar a ser pastores, porque no es cualquier cosa. Amén. Todos tenemos la responsabilidad de servir a otros con nuestro don, pero ese don no hay ningún mérito, ¿verdad? No hay crecimiento en vida, ese don lo hemos recibido por gracia y ahora tenemos que aprender a crecer en vida. Y van a haber quebrantamientos, van a haber pruebas. Y el Espíritu Santo va a ir tratando con varones y mujeres para que crezcan en vida, que el carácter de Cristo se manifieste y que podamos elegir de entre todos algunos. Amén, hermanos. Qué triste que después de 10 años de nuestra conversión estamos peor que antes. O no estamos creciendo en la gracia. Pero yo tengo que dar testimonio que estoy viendo acá, en esta realidad. Y les animo y les exhorto y les felicito, hermano, porque es bueno felicitar a la iglesia. No solo, ¿verdad?
Qué maravilla ver a la iglesia levantándose, sirviendo, las mujeres, los hermanos, los jóvenes, sirviendo en la casa de Dios, siendo fieles en la casa de Dios. Y ya el Señor está poniendo en el corazón de algunos, allá capaz está el futuro tal, y hay que orar. Pero hay que examinar los requisitos. No podemos nombrar porque tiene en teología tal. No, tenemos que ir a su casa a ver cómo se porta. Si es ordenado, si es pulcro, si es prudente, si es responsable. No si es perezoso, desordenado, negligente, pero tiene un gran talento. Entonces, como necesidad, vamos a nombrarle. Va a armar desastres en la iglesia. Amén. Esta es una iglesia normal, bíblica. Pero no solamente está a ese nivel, está a un nivel aún mayor. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Eso lo voy a leer. Pablo dice así, y Pablo aquí no está hablando de la iglesia. Pablo dice en el verso 1, hablando de Cefas, Pedro, hablando de Apolos y de él, dice así: así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo, doulos, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. O sea que hay otro nivel de administración. ¿Cuál es ese nivel? El administrar los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Hay varios, pero ¿cuáles son los dos principales? El misterio de Dios es Cristo crucificado. Cristo, el Rey de Reyes, el Mesías. Hay que entender el misterio de Dios que es Cristo. Hay que saber que Él es una sola persona con dos naturalezas. Hay que saber que Él vivió perfectamente de acuerdo a la voluntad del Padre, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó y regresará. Hay que saber. Y también hay que saber el misterio de Cristo, que es la iglesia. Pero hermanos, ¿cómo es que podemos ir a la obra y el Señor nos puede llamar a la obra? Tenemos que pasar la prueba de la iglesia local. No podemos ir a visitar a iglesia, a predicar por ahí, a tratar de fundar o corregir, si ni en la iglesia somos aprobados. Es la iglesia local la que nos da el testimonio para que podamos salir a la obra y dar lo que hemos aprendido en nuestra casa primeramente, en la iglesia local después, para entonces poder ir y corregir lo deficiente, establecer iglesias, nombrar ancianos. Porque eso es lo que hacían los colaboradores de Pablo, Tito, Timoteo, jóvenes que tenían ya un buen testimonio en la iglesia local y que ahora Pablo los delegaba, inclusive los enviaba para corregir y nombrar ancianos en cada iglesia. Así que tenemos ese primer nivel donde todos los santos somos mayordomos, administradores de nuestros dones para servir a los demás. Tenemos ese segundo nivel donde hay algunos que han crecido en vida y de entre ellos Dios llama a algunos al obispado y al diaconado. Pero ahora tenemos un nivel que es los hermanos de la obra, los hermanos enviados, los apóstoles en este sentido. Porque apóstol es enviado. Ahora todo esto, hermanos, es posible solamente por la gracia de Dios. Estamos llamados a crecer. Y si vos estás en este día en una iglesia local que está cumpliendo con estos requisitos, estás bien, estás en buen camino. Hay un crecimiento. Gloria a Dios, hermanos. Miren que hay muchos hermanos que sufren en iglesias porque no están conformadas al orden establecido por Dios. Hay pastores que son tiranos de tal manera que no pueden y no quieren abrir las puertas a nadie en la iglesia. Nada de visita, nada de que venga un obrero y que venga a ver el trabajo que estamos haciendo. No, porque acá mandamos nosotros, yo mando y se hace lo que yo digo. No, eso no es bíblico. La figura de Pablo y de Timoteo como obreros que visitan, que regulan, que corrigen, son necesarios para la vida de la iglesia local. Amén. Ustedes saben lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 5 en su primera epístola. A los que persisten en pecar, repréndelos públicamente para que los demás también teman. ¿Saben a quién se está refiriendo ahí? A los ancianos. O sea, si uno es anciano y peca, puede recibir una reprensión pública. Así que el que anhela obispado
buena obra desea, pero piénselo bien, porque la responsabilidad es grande, pero es una tarea sublime. Ayer le decía a mi esposa, ser pastor de una iglesia local, qué tremenda bendición. No existe nada comparable a que el Señor te haya llamado a cuidar de los santos, a representar al Señor en el cuidado a los santos, gobernando nuestras casas y cuidando a la iglesia, no gobernando la iglesia, porque la iglesia es gobernada por el Espíritu y su palabra. Por eso dice que el que gobierna en la casa, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? Dice, no, ¿cómo gobernará? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que los pastores están para cuidar. Claro. ¿Cuál debe ser nuestra actitud para los pastores, para los diáconos? Primera de Tesalonicenses 5, ¿qué dice Pablo? ¿Cuál debería ser nuestra actitud para ellos? Verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A veces hay amonestación. Este pastor no. Hasta este día me gustaba tu ministerio, pero desde ahora en adelante no hay otro pastor con el cual puedo hablar. ¿Pero por qué, hermano? No, porque siento que... Y os amonestan. ¿Verdad? Cuando el árbitro viene, y vos sabés que metiste la pata en la cancha y viene, ya viene con ¿qué? Con la tarjeta amarilla y ¡pam! Y se enoja el jugador, siempre es culpa del árbitro. Pero después sale la imagen y casi le rompió la pierna. Y le tenía que ir a la cárcel, no tarjeta amarilla. A veces es así, hermanos. A veces rápido, es disciplina de entrada, pero los hermanos van y amonestan nomás. Y uno se ofende. Y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Amén. Todo este crecimiento en vida, amados hermanos, es debido a la gracia. El verso 2, y con esto terminamos, dice de Filipenses: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No podríamos crecer en vida sin la gracia. ¿Y qué es la gracia? En esta epístola vamos a estudiar el capítulo 2, a partir del versículo 5. Pablo está hablando de lo que significa la gracia. Está hablando de la encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, se hizo hombre. En 2 Corintios capítulo 8 dice que siendo rico se hizo pobre. No es que dejó de ser rico. No dejó de ser Dios nunca. Se autolimitó a la naturaleza humana para cumplir lo necesario para nuestra salvación. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, de su humanidad, muerta, sepultada y resucitada, pudiese ser enriquecidos. Y ahora nosotros, por la fe en esa obra preciosa de Cristo, podemos ser ricos en Dios, perdón de pecados, una herencia que nos espera. Tenemos vida eterna, hermanos. Nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué más queremos? A veces deseamos, ¿pero qué más querés? Tener vida eterna, perdón de todos tus pecados, aún lo que vamos a cometer mañana, ya están perdonados. La gracia, el descenso de Dios a nuestra pobreza, a nuestra condición terrible en la cual estábamos sin Cristo, camino al infierno. Él vino, nos vino a buscar, nos vino a rescatar. Esa es la gracia de Dios el Padre y de su Hijo, porque ellos de común acuerdo dijeron: vamos a salvar a la humanidad, vamos a salvar a aquellos que tú me darás, Padre, por el Espíritu. Y el Espíritu dijo: amén. Y hubo un acuerdo, gracia y paz. Claro, el hermano decía, esa paz tiene que ver con la paz de Dios. Hermano, tenemos vidas llenas de paz, pero eso solamente porque hemos sido justificados por la fe.
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede tener la paz de Dios sin hacer primero las paces con Dios. Así que esta mañana, si estás enemistado todavía con Dios, cree en el Señor Jesús, reconcíliate con el Padre creyendo en Él y tendrás la paz con Dios y podrás empezar a vivir una vida de paz en medio de las tribulaciones, una vida de gozo en medio de las tribulaciones. Porque Cristo el Señor es nuestra corona, es nuestro gozo, es nuestro orgullo. Yo me glorío en la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Gracia y paz, ese es el saludo. A veces nos saludamos la paz del Señor, pero vamos a agregar gracia y paz. Ese es el saludo cristiano, gracia. Y cuando le decimos, hermano, gracia y paz, Él se recuerda que Cristo vino a salvarnos y que estamos en paz con Dios. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra administración de dones? ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos siendo buenos administradores de acuerdo al don? Hermanos, estamos en una iglesia donde los ancianos, obispos y pastores o diáconos y diaconisas dispensan a Dios, como la despensa, ¿verdad? Uno agarra de la despensa y lo da. ¿Están dispensando a Dios o se están dispensando a sí mismos, a su propia organización, a su propio nombre, a su propia gloria? ¿Están predicando la palabra fielmente? ¿Están representando a Dios? ¿Están ministrando a Dios? Porque si no es así, huye por tu vida, huye, pero rápido salí de ahí. Estamos permitiendo que la vida de Dios crezca para los futuros líderes, diáconos, ancianos, obispos, diaconisas. ¿Estamos permitiendo eso o nos estamos dejando arrastrar por el mundo y la corriente de este mundo y todo nos parece difícil y estamos así, o estamos avanzando 10 años después de la fundación de esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia modelo, bíblica, ejemplar. Quiere decir que ellos se esforzaron en la gracia, permitieron la obra de Cristo en sus corazones. Tenemos humildad y tenemos comunión con obreros, con apóstoles que nos regulan, que nos corrigen, que nos visitan. ¿O somos tan soberbios de decir que ya sabemos todo? Hermanos, estas tres componentes en la vida de la iglesia hacen que sea una iglesia bíblica. Tenemos que tener comunión con las demás iglesias y tenemos que aprender a abrir las puertas de nuestro trabajo a los obreros que el Señor envía para que vengan a ver no solo el culto, que es importante, sino nuestras casas y que vean cómo predicamos y que nos corrijan y nos reprendan, como hemos sido corregidos y reprendidos por obreros con amor, pero en fin, con corrección. No, Tomás, no es así, te estás equivocando. No, hermano, esa no es la manera. Es necesario, hermanos. Entonces, si estamos en esta iglesia, hermanos, agradezcamos al Señor por la obra del Espíritu en nosotros. Agradezcamos al Señor por lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y animémonos unos a otros para que avancemos y que podamos ser colaboradores como una iglesia local de la gran oikonomía de Dios, administración de Dios, que es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.